Ese fue, digamos, el primer caso y le dieron la razón al señor editor. Después, en un segundo caso del año 2004, IMS, una empresa alemana que proveía información sobre la industria del mercado, sobre la industria farmacéutica en Alemania, básicamente esta empresa, IMS, había desarrollado una forma de recoger información para desarrollo de la industria farmacéutica en este país por medio de cuadros o bloques geográficos donde asignaban a personas para recoger esa información del mercado local. Una empresa competidora llamada NDC trató de desarrollar su propio sistema, pero inmediatamente se encontró con que los consumidores preferían el sistema IMS. Y lo interesante de este caso fue que hay una pequeña diferencia en relación con el caso anterior, si ustedes observan bien, y es que aquí no se está hablando de un mercado secundario, sino de si la empresa podía, esta empresa NDC, podía pedirle, digamos, tenía derecho a pedirle a IMS que le concediera su propio sistema de cuadros, digamos, su propio conocimiento sobre el uso del sistema de cuadros para ella poder hacer las búsquedas de clientes. Ella, me refiero a NDC. De manera que es el caso típico de una facilidad esencial o una infraestructura esencial, similar a la que opera, por ejemplo, cuando en el caso de la industria eléctrica ustedes tienen las redes de transmisión, que son un monopolio natural, y si ese monopolio natural está administrado por una empresa privada que actúa bajo concesión, ustedes como usuarios del sistema o como colocadores de energía dentro del sistema le piden una tarifa de acceso al sistema a esa empresa y, y básicamente la empresa no está en capacidad de negarse a que ustedes se peguen del sistema. La discusión ahí es cuál es el precio de la tarifa de acceso, no si ustedes pueden pegarse, si ustedes ofrecen un servicio, aguas arriba o aguas abajo, asociado con ese servicio de electricidad. Bueno, aquí la sentencia IMS va incluso más allá, porque ya utiliza esa doctrina de facilidad esencial no para referirse a un sistema donde ustedes están actuando aguas arriba o aguas abajo, sino básicamente para convertirse en competidores directos de la persona que cuenta con la propiedad intelectual. Y lo que se dijo en este caso fue que las condiciones de McGill, es decir, el caso anterior, son suficientes y no exhaustivas. Es decir, que podían ser otras las condiciones que aplicaran para este principio. Y básicamente la innovación de este caso fue que la regla de McGill podía aplicarse incluso para el caso de que se tratara de un mismo mercado que aquel del titular del derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, el licenciatario debe intentar introducir un nuevo producto en lugar, y este es un punto importante que califica esa decisión, es decir, que si bien es cierto que la decisión contempla que uno pueda convertirse en competidor, tienen que haber también indicios esenciales de que quien lo está haciendo, de que a quien se le da la razón, en este caso NDC, tiene en la agenda un interés por desarrollar un producto innovador al producto que, que de alguna manera se le permite replicar como resultado de la sentencia judicial. Es decir, que lo que el tribunal quiso decir en este caso fue básicamente que ellos no iban a autorizar situaciones como esta para inducir competencia de precios, sino básicamente para inducir más innovación. No tener un segundo competidor que hiciera exactamente lo mismo, sino que este segundo competidor también introdujera nuevos cambios, o introdujera innovaciones al servicio, que en este caso, este sistema de cuadros, para recoger información. Y este es un punto que califica esta decisión que a mi modo de ver es importante, porque lo que pone de relieve es que el derecho a la propiedad intelectual tiene un respeto, digamos, cuyo límite es la no creación de barreras a terceros para que puedan replicar el sistema, pero sin embargo esa réplica tiene que estar orientada por una agenda de innovación.
En Estados Unidos, esta es la situación en Europa. La situación en Estados Unidos es un poco distinta, porque en Estados Unidos, a pesar de que se ha querido aplicar la doctrina de que se ha invocado reiteradamente la doctrina de la infraestructura esencial, o de la facilidad esencial, como la llaman ellos, sin embargo, nunca ha tenido acogida en la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el caso Verizon Communications versus AT&T and Trinco, básicamente Verizon había sido encontrada culpable de violar la ley de telecomunicaciones de 1996 en Estados Unidos porque no le había permitido acceso a la red a AT&T y Trinco para ofrecer servicios de telefonía local en ciertas áreas de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que había sido declarada culpable, Trinco quiso ir más allá y demandó a Verizon por violar la doctrina de la infraestructura esencial por intento de monopolizar el mercado de telecomunicaciones en esa escala donde ellos querían competir. Y la decisión fue, le dieron, como decimos en Venezuela, le dieron un palo por la cabeza a Trinco. Básicamente fue declarar el tema, en primer lugar, de que un propietario de propiedad intelectual es libre de negarse a licenciar un rival. Segundo lugar, que no se puede forzar activos de una empresa porque eso reduce los incentivos para la inversión. Y algo interesante, porque de permitirse, eso podría conducir incluso a la colusión por vía inducida a través de obligar a la empresa que cuenta con esa patente a alinear su comportamiento con la empresa que le está pidiendo el acceso. Bueno, uno puede ver en digamos, sin entrar en análisis de juicio, uno sí puede ver que hay un contraste de posiciones marcado entre la jurisprudencia americana y la jurisprudencia estadounidense y europea, dije. Cuando uno ve el caso latinoamericano, todavía estamos un poco arrancando con estos temas y es poca es decir, no veo yo que exista una clara orientación de política aún en estos casos, por lo menos para hablar de una política latinoamericana. Bueno, lo cual de hecho siempre resulta complicado hacer porque cada país tiene sus propias orientaciones especiales de política económica y por lo tanto, más que hablar de una Latinoamérica en estos temas, uno debería hablar de 20 Latinoaméricas. Pero en todo caso, si uno examina los casos en la región, yo he tomado algunos ejemplos aislados que creo que pueden ser interesantes. En 1998, el CAGI, por ejemplo, que es el caso de la Agencia de Competencia de Brasil, sostuvo que el modelo de marketing de licencias de Microsoft restringía ilegalmente la distribución de software de esta marca. En el mismo Brasil, una empresa en el año 2002, Paiva Piovesan, que era una empresa productora local de software, acusó a Microsoft de atar ventas, lo que le impedía colocar el sistema de Paiva llamado Finance for Windows, y eso la estaba excluyendo del mercado. Pero CAGI en este caso desestimó la denuncia. ¿Cuáles son las cosas o los elementos, digamos, los elementos conductores de estas decisiones? Me parece a mí, bueno, en primer lugar, que hay una inclinación a considerar, cuando uno examina las decisiones, uno se da cuenta que hay una inclinación mayor que la que existe en otras partes del mundo a considerar la posición dominante como una presunción importante de culpa. Lo cual no necesariamente se corresponde con el énfasis que se ha puesto en otras jurisdicciones en este punto, y lo cual ciertamente tampoco responde a la tendencia internacional que cada vez afinca más la idea de que la posición dominante en propiedad intelectual o en el sector que se trate no es un indicador de culpa per se, sino que hay que demostrar un abuso en el uso de esa posición dominante. Casos similares de negativas a licenciar a terceros, al menos en la jurisprudencia que yo revisé, no encontré mayores datos. Sin embargo, hay un área que se está desarrollando que a mí sí me parece interesante, que tiene que ver con el tratamiento del abuso para casos en donde el titular de la patente utiliza su derecho para tratar de bloquear la producción el mercadeo de genéricos o el registro de genéricos.
Y este es un caso interesante que incluso tiene antecedentes en la Unión Europea, en un caso llamado AstraZeneca. Y por cierto, que obedece a la posición que ha asumido Ecuador al decidir el primer caso concreto sobre este punto que yo pude recoger. Aquí hay un problema de cómo consigue uno la información